No voy a entrar, señorías, en el contenido de esas grabaciones que son ilícitas y suponen la materia de la que se sirve el chantajista. Como no entraría a valorar, señorías, por cierto, cosas que dudo mucho que se hubieran atrevido a decir, señores del Partido Popular, si el ministro hubiera sido un hombre. Buenas noches. El Gobierno no sabe ni cómo defenderse y se va por las ramas. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha comparecido para explicar su vinculación con el excomisario Villarejo. La socialista no ha querido entrar en materia. Aseguraba que no iba a inmiscuirse en el contenido de esas grabaciones porque eran ilícitas. Y esta mañana se declaraba a sí misma como una víctima de una campaña contra el Estado. Ahora es víctima del machismo y de la sociedad heteropatriarcal. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, Delgado intenta hacerse con el argumento feminista para poder defenderse. Pero este argumento se hizo trizas cuando escuchamos cómo cuando era fiscal alababa que Villarejo hubiese creado una red de prostitución o cuando mencionaba que prefería trabajar con hombres antes que con mujeres. Las explicaciones ya no le sirven a los españoles porque ha intentado ocultar y mentir. España no necesita palabras sino hechos y ahora lo que toca es dimitir. Más noticias en nuestro sumario. La fotografía que el Uber ha dejado tras la primera votación del curso parlamentario es más que rotunda. Ruptura en el separatismo. En el pleno de hoy, Quim Torra ha pedido recuperar la unidad independentista y lamenta las diferencias entre Esquerra y Junts per Cat. Ha vuelto además a insistir en su ultimátum a Sánchez. Necessitem que el senyor Pedro Sánchez, abans de novembre, faci un gest, expliqui si hi ha un referèndum acordat sobre la taula. Artur Mas, expresidente de la Generalitat, ha declarado ante el Tribunal de Cuentas. Asegura no haber sido consciente de haber cometido ninguna ilegalidad con la consulta ilegal del 9 de noviembre. También ha restado importancia a la compra de 7.000 ordenadores para cada uno de los puntos de votación, partida que supuso 2,8 millones de euros. La malversación cayó del procedimiento penal. Y a pesar de eso, alguna gente, insatisfecha porque nos habían condenado, según ellos, poco, por espíritu de venganza, pues han llevado las cosas hasta aquí. Se encienden las alarmas en Página Económica. El Banco de España achaca el problema de los bajos salarios a la precariedad laboral, paro e inflación. Advierten además de que están subiendo mucho menos de lo esperado. En unos minutos hablaremos de todo ello con un experto. Lo que ayer era una riada, hoy es un lodazal en Mallorca. El último balance de víctimas arroja 10 fallecidos y un niño de 5 años desaparecido. Un dato, cayeron 220 litros en menos de 6 horas. El juez de la Audiencia Nacional ha procesado a los 3 yihadistas de los atentados de Barcelona y Cambrils, que causaron 16 muertos y unos 300 heridos. Delitos de integración en organización terrorista, fabricación, tenencia y depósito de explosivos y estragos en grado de tentativa. Pero a ninguno de ellos se le procesa por alguna de esas 16 muertes porque no ven indicios para asegurar que tengan una participación directa. Y en Página Internacional miramos hacia los Estados Unidos. Primer mes desde diciembre del año 2000 en el que hay menos de 6 millones de parados. Con Donald Trump suben los sueldos un 3% y el paro cae en torno al 4%. El gobierno del neoyorquino hace historia con estos datos.
Lo están escuchando. El Congreso de los Diputados pedía a gritos la dimisión de la ministra Dolores Delgado. Después de su doble reprobación, tanto en el Senado como en el Congreso, los diputados de la oposición piden su salida. Desde las grabaciones de esa conversación con el excomisario Villarejo y el resto de mandos policiales que salieran a la luz, las voces que exigen que Delgado abandone su cartera ministerial y su escaño en la Cámara Baja son cada vez más fuertes. Y la extrema. Horas críticas para la ministra. El asunto ha llegado al hemiciclo no solo en forma de gritos, también con reproches y críticas desde la oposición. El Partido Popular le acusan de querer agarrarse un poco más a la silla y le solicitan que dimita. Piden que lo haga, aunque únicamente sea por dignidad. Y seguimos porque del comisario Villarejo hemos conocido hoy sus primeras imágenes en prisión. Voz Populi ha tenido acceso en exclusiva a una declaración ante el juez a través de videoconferencia en la que culpa a Sanz Roldán de su encarcelamiento. Pero el plato fuerte de Delgado llegaba esta misma tarde. La ministra de Justicia ha explicado su vinculación con el comisario Villarejo. Decía en esa comparecencia que no iba a dar explicaciones de su contenido porque decía que esas grabaciones eran ilícitas. Esto era lo que nos ha dicho. Porque es solo un intento más de desacreditar la carrera de una mujer. Lo que ha conseguido ha sido por sí misma, sin necesidad de tener a ningún hombre ni detrás, ni delante, ni a un lado, ni al otro. Por cierto, cosas que dudo mucho que se hubieran atrevido a decir, señores del Partido Popular, si el ministro hubiera sido un hombre. No voy a entrar, señorías, en el contenido de esas grabaciones que son ilícitas y suponen la materia de la que se sirve el chantajista. Yo no me siento chantajeada por nadie. Me podría sentir chantajeada exactamente igual que usted o alguno de ustedes. Que la gente le mira raro, que le mira mal, que le mira de forma cuestionada. Y es que normalmente a la gente no le gusta que se le mienta. Es el peor atributo de la política. ¿Y yo qué hago? ¿Yo qué hago? ¿Hago como Maxim y Carmen? ¿O hago como Josep, como Isabel y como Pedro, que todavía me puedo agarrar un poco más a la silla? ¿Qué hago? Y eso es duro. Preguntarse eso todos los días es duro. Los españoles no se merecen una ministra como usted. Si tiene dignidad, dimita. Esto no es el club de la comedia. Aquí estamos haciendo política y en este caso sería control al gobierno y a la gestión del gobierno. Lo que no se puede hacer es la utilización política de un chantaje al Estado. Estamos viviendo un chantaje al Estado, del que en este caso yo, como podría ser cualquier otro, es víctima. ¿De acuerdo? Silencio. Lecciones las justas, de principios, valores y coherencias. Este gobierno es un gobierno... Simplemente lo considero, pues eso, un pobre hombre que lo han utilizado y que lo han manejado por parte del director del CNI y como consecuencia de eso se ha prestado una serie de cosas que no debía haber hecho. Solamente cuando él empieza a recibir presiones por parte del director del CNI para que empiece a acosarme a mí y a acosar al comisario de Barajas, a partir de ese momento es cuando este hombre cambia de actitud. Yo no he tenido nunca ni aversión contra él y él lo sabe. No lo considero enemigo, es un hombre que lo ha utilizado en sus artimañas de siempre el señor director del CNI, pues, que además le ha dado una medalla y todo, cosa rarísima. A pocos policías le da una medalla, lo ha condecorado, le ha hecho no sé qué, lo ha hecho enlace, no tengo nada con Marcelino y es más, si algún día salgo de aquí me gustaría tomarme un café con él, recordar los viejos tiempos porque he pasado buenos ratos con él, nos hemos reído, hemos hecho trabajo juntos. Hablamos de la comparecencia de Dolores Delgado y de todo lo que sucede en el gobierno socialista con el periodista del Mundo, Luis Ángel Sanz. Tenemos conexión en directo con él. Luis Ángel, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, el principal argumento de defensa de Dolores Delgado ha sido el de un chantaje al Estado. Efectivamente, ella ha argumentado que se trata de un chantaje al Estado del cual ella es víctima y no deja de tener razón. El comisario Villarejo grabó estas conversaciones, como grabaría cientos o miles de comidas, cenas, encuentros, entrevistas, hace 9 años. Y no las usa, no las hace públicas
hasta que no le conviene para obtener un determinado fin. ¿Por qué le conviene ahora? Porque Dolores Delgado es ministra de Justicia y porque él está en la cárcel y quiere salir de la cárcel. Él de esta manera quiere presionar, eso es chantajear, al gobierno, al Estado, que puede presionar a su vez a la Fiscalía, para salir de la cárcel. Se trata de un chantaje, como ella ha dicho. Lo que no deja de ser cierto es que esas conversaciones existieron, esa comitiva existió y ella participó activamente en ella. ¿Cree que tal y como asegura de haber sido un hombre no hubiese sido tan criticada? Pues probablemente también tiene razón, porque ella participa en las conversaciones, esas conversaciones tienen bastantes momentos y contenidos muy machistas y sorprende que siendo mujer pues participara en ellas, en conversaciones que denigran a la mujer. Sorprende más todavía cuando formas parte de un gobierno que se dice feminista, de un gobierno que se dice que defiende la dignidad y a las mujeres. Entonces, si formas parte de un gobierno como ese, pues entonces es normal que las críticas sean mayores, primero por ser mujer y segundo por ser miembro de un gobierno que se dice feminista, de un consejo de ministras, como dicen ellos. Entonces, ¿usa la ministra el argumento feminista como herramienta para su propia defensa? Sí, digamos que lo usa y digamos que, como decía hace un momento, tiene algo de razón. O sea, si fuera un hombre seguramente chocaría menos y sería menos sorprendente, con lo cual los medios es posible que hubieran dado menos relevancia a algunas de las afirmaciones que ella hace o de las gracias que ella ríe, que tienen que ver con comentarios machistas. Comparece con motivo de las grabaciones de Villarejo y no quiere entrar en el contenido. ¿Por qué no quiere? ¿No es un poco absurdo que no quiera hablar sobre ese contenido en esa comparecencia? Las grabaciones son un chantaje. Se tomaron de forma subrepticia, hace 9 años. Ella participó en esa comida con mandos de la policía, no con delincuentes o con personas que estaban acusadas de delitos. En ese momento ninguno. De hecho, estaban celebrando que Villarejo había obtenido una medalla, se la había dado el gobierno. Entonces, no quiere entrar en el contenido y tiene razón de ser, porque ese contenido, en primer lugar, se tomó de forma oculta y, en segundo lugar, no demuestra ningún hecho delictivo de por sí. Lo que demuestra son conversaciones de muy mal tono, de baja estofa, comentarios de barra de bar, que no tienen por qué, no deberían por qué haber salido nunca del ámbito de esa comida. Casi todo el mundo en una comida informal, con personas con las que tiene cierta confianza, puede decir cosas que de hacerse públicas pues serían censurables y casi nadie las resistiría. Por eso ya no quiere entrar en el contenido. Sánchez llegó con el argumento de la ejemplaridad, de la transparencia, de limpiar el lodazal de la corrupción del gobierno de Rajoy. ¿Dónde ha quedado todo esto? Las polémicas no paran de salir. Dolores Delgado, Isabel Celaá, Pedro Duque y hoy también hemos conocido el caso de Josep Borrell. No paran los escándalos. Este gobierno tiene graves problemas de descoordinación. Y en solo 3 meses ha tenido muchos ministros, varios de sus ministros han tenido serias polémicas, se han visto envueltos en asuntos bastante espinosos, pero en ningún caso de corrupción grave, por lo menos de momento, tampoco han tenido tiempo. ¿En qué ha quedado esto? Bueno, digamos que el gobierno está tocado pero ni mucho menos hundido. Tiene la base parlamentaria menos sólida, seguramente de la democracia, tiene una gran debilidad política por eso y tiene una oposición muy fuerte que le torpedea continuamente, que no le dio ni un día de tregua. Entonces, el gobierno de la transparencia es verdad que ha sido también el gobierno en el que más personas han dimitido en menos tiempo. Razones ha habido para ello y razones habría también para que dimitiera la ministra de Justicia. Pero de momento, hasta ahora, no hay ningún ministro acusado de malversación, de cohecho o de algún asunto de corrupción que sí ha afectado a ministros de gobiernos anteriores. Luis Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Muy buenas noches. Gracias a vosotros. Buenas noches. En esa misma comparecencia, Dolores Delgado ha mencionado la extrema derecha. Bueno, más bien ha dicho extrema derecha. Un calificativo que en los últimos días se ha ligado a la formación de Vox. Desde el partido del gobierno y desde la izquierda más radical usan ese argumento y el argumento también del voto útil para instalar el temor en los ciudadanos.
Son muchos los medios, los políticos e incluso, como no, los internautas que han tachado a Vox de ser un partido de ultraderecha en los últimos días. Pero vamos a ver exactamente cuál es el programa de este partido, aunque queremos creer que todos aquellos que les tachan de radicales ya lo habrán leído. Sobre inmigración, se declaran a favor de controlar fronteras y de ir en contra de la migración ilegal. Sobre el modelo territorial, Vox busca acabar con las autonomías que se apropian del dinero público. Dicen que establecen la desigualdad y divide a los españoles. En el plano catalán son la acusación particular en el caso del golpe de Estado. Su objetivo es ilegalizar los partidos y asociaciones que promulguen el secesionismo. También están en contra de la ley de memoria histórica que divide a los españoles y reabre heridas cerradas en el pasado. Sobre la igualdad y la ideología de género lo tienen claro. Quieren derogar la ley de violencia de género porque discrimina a los hombres. Asimismo, están en contra de la imposición de cuotas femeninas en las empresas, ya que humilla a la mujer. Prohíbe la construcción de nuevas mezquitas promovidas por cualquier corriente fundamentalista del Islam. Defiende la vida desde la concepción hasta la muerte, es decir, está en contra de que el aborto sea un derecho. Acabar con las subvenciones a partidos políticos, sindicatos, patronales y organizaciones de proselitismo ideológico. Cambios en el Código Penal para que se cumpla la ley en el ámbito del terrorismo. Y sobre seguridad abogan por promulgar leyes para defender la propiedad privada, es decir, ir en contra de las ocupaciones de pisos, haciendo uso incluso de la fuerza proporcional para defender los hogares. ¿Es esto extrema derecha? ¿Es este acaso el ideario de un partido radical? Lejos de estar a la altura y de defenderse con criterio, Isabel Celaá no sabía qué decir cuando en el Congreso se le ha preguntado sobre esos patrimonios que no habría incluido en su declaración de bienes. Se defiende atacando, critica a los periodistas que han sacado esa información. El portavoz de este Gobierno contesta a las preguntas, no contesta a afirmaciones que incluyen condenas a personas vulnerando su presunción de inocencia. Y lo hace porque tanto el Gobierno socialista como el partido que lo sustenta creemos en la libertad de expresión y en los límites que también están establecidos en el Código Penal, como son contra la injuria y contra la calumnia. Y por eso defendemos la libertad de expresión y todos los artículos de la Constitución, una cuestión que ustedes no hacen, salvo que ustedes vayan rellenando su declaración de bienes y actividades, estableciendo y consignando el valor eventual de mercado de las casas vecinas. En la bancada popular no quieren únicamente que Dolores Delgado dimita, también quieren elecciones ante los continuos escándalos del Gobierno socialista. Pedro Sánchez, como no, desecha la idea y asegura que al Ejecutivo aún le queda mucho en la tarea de reconstruir el país. El Partido Popular se burla del Gobierno y señala que está en descomposición. El rifirrafe entre Dolors Montserrat y Carmen Calvo ha sido uno de los más sonados del pleno de esta mañana. Vean. Su Gobierno está en plena descomposición. Y déjeme que le actualice los datos. Ustedes van ya por 4 dimisiones, 2 despachadas, una atascada en las cloacas y otra en órbita. Señora vicepresidenta, pero dígame de verdad, ¿pero quién les hizo el casting de ministros? ¿Quién eligió a la señora Delgado, a esa luchadora incansable contra el machismo, contra la homofobia, contra el tráfico de personas y la corrupción de menores? Orgullo de su Gobierno, el más progre y el más feminista. ¿Verdad, señora ministra de Igualdad? Éxito garantizado. Y mientras usted jugando con los tricornios, como si estuviera en las carreras de Ascot. En ese mismo día, los guardias civiles eran atacados en Barcelona, en otro planeta. Y por ello les felicito, por haber nombrado a un astronauta miembro del Consejo de Ministros. A un astronauta que se llama Pedro y que se apellida Sánchez. A un astronauta que huye del Congreso, del Senado y de la prensa. Lo poco que a usted le importan los problemas reales de este país. Pero miren, cuando se hace una pregunta de este tenor que usted ha hecho, se hacen 2 cosas. Despreciar las respuestas que hemos de dar en esta Cámara y además colocarse ustedes en un sitio en el que van directamente a la irrelevancia.
El Ejecutivo sigue sin el respaldo de Podemos para los presupuestos generales del Estado. Sin embargo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se muestra esperanzada y afirma que no pedirán exigencias al partido de Iglesias porque de lo que se trata, replica, es de encontrar puntos de acuerdo. Hay diálogo entre distintas formaciones políticas, de lo que se trata es de sentarnos a encontrar puntos de encuentro y hay muchos puntos de encuentro y por tanto yo estoy confiada en que podamos llegar en breve a un acuerdo y poder presentarlo públicamente. Evidentemente, si el Gobierno acepta en un acuerdo una serie de medidas es porque cuenta con la disponibilidad presupuestaria para poder desarrollarlo. Ayer, después de meses de silencio ante los medios de comunicación, Pedro Sánchez comparecía en rueda de prensa en la Moncloa, pero hoy el presidente del Gobierno, a la salida del Pleno del Congreso, ha vuelto a dar la espalda a los periodistas y no se ha parado, como ven en sus pantallas, ni tampoco ha respondido a ninguna de las preguntas que se le han formulado. Desde el gabinete de Pedro Sánchez hasta la presidencia de Correos, durante estas últimas semanas, el diario de ABC ha hablado con diferentes fuentes de esta compañía a raíz de que el jefe de gabinete socialista, Juan Manuel Serrano, aterrizase en Correos para presidirla. Desde que este ha llegado, ha destituido a toda la cúpula, según estas fuentes, argumentándoles que no tenía nada personal contra ellos, pero que sí tenía muchos compromisos políticos y personales. Además, esas mismas personas de Correos con las que ha hablado este medio aseguran que está instrumentalizado y que se trabaja únicamente por y para Sánchez. Ayer Valencia vivía su día grande manchado por el separatismo catalán, una fecha que los independentistas no han dudado en aprovechar para reivindicar su idea de país valencià dentro de lo que ellos denominan países catalans. La actuación policial durante el 9 de octubre se ha saldado con un detenido que ha ingresado ya en prisión al estar en búsqueda y captura. 148 identificaciones y 58 actas por infracción a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Este es el balance final de la delegación del Gobierno. Y nuestra compañera Cristina Seguí acudió a esas manifestaciones, como cualquier periodista, a cubrir la información y todo lo que allí sucedía. Decenas de radicales de la izquierda, llegados desde diferentes partes de España, acosaban a Seguí. Así atacaban los radicales a nuestra compañera.
Tragedia en Mallorca. Ascienden a 10 los fallecidos tras la riada que se produjo anoche en la localidad mallorquina de Sant Llorenç. Una persona continúa desaparecida, es un niño de unos 5 años, un pequeño cuya madre salvó a su hermano y perdió la vida al intentar ir a buscar a su otro hijo ahora mismo desaparecido. Lo que ayer era una riada que superó todas las previsiones, hoy es un lodazal. 220 litros de agua que cayeron en poco más de 6 horas. A primera hora de esta tarde han sido hallados los otros 3 desaparecidos que habían conseguido refugiarse en la antigua estación de tren. Más de 600 efectivos de emergencia se encuentran trabajando activamente en la zona de la catástrofe, militares, bomberos y policías. Ahora mismo los trabajos y la búsqueda de ese desaparecido se centra en Sillot. El Govern ha activado el número de teléfono 900-600-112 para atender a todas aquellas personas que necesiten ayuda o quieran aportar información relativa a las inundaciones registradas en el Levante de Mallorca. Son las inundaciones más trágicas vividas en la isla desde 1989. No se descarta que pueda volver a llover de nuevo. Repetimos ese número de teléfono para todas esas personas que necesiten ayuda o también para aquellas que quieran aportar información como puede ser sobre ese niño desaparecido de 5 años. Es el 900-600-112. Después del pleno en la Cámara Baja, Pedro Sánchez se ha ido hasta Mallorca. El presidente ha dicho que va a aprobar 2 informes para comenzar la tramitación de catalogación de zona catastrófica. Ya esta misma mañana, tanto él como Pablo Casado tenían unas palabras para esta tragedia. La Guardia Civil, la Policía Nacional, los bomberos, por supuesto también la UME, y a partir de ahí trasladar seguridad. Creo que es lo más importante para los vecinos y vecinas de las zonas afectadas, de que el Gobierno de España no va a dar la espalda, sino que vamos a volcar recursos económicos para que puedan recuperar su día a día en unas circunstancias tan difíciles en la mayor brevedad posible. Y también, por supuesto, a los familiares de las víctimas trasladarles todo nuestro respeto, todo nuestro cariño, toda nuestra empatía y que, por supuesto, les acompañamos en el dolor. Transmitir la condolencia del Gobierno, transmitir la solidaridad, la empatía, sobre todo con los familiares de las víctimas. Desgraciadamente han sufrido una enorme pérdida en forma de vidas humanas y, por supuesto, también trasladar certeza, certidumbre, seguridades a toda la población de que el Gobierno de España va a volcar todos los recursos necesarios. Se va a Mallorca. Me voy ahora mismo a Baleares, por eso no puedo quedarme más tiempo. Declaraciones también de la presidenta de Baleares, Francina Armengol, sobre los fallecidos en esas graves inundaciones. Las primeras palabras han sido para las víctimas, que a esa hora eran 8 confirmadas, también para las familias de los desaparecidos. Les traslada toda su fuerza y apoyo. Bueno, son momentos de absoluta tristeza y dolor, momentos muy duros que está viviendo la isla de Mallorca y concretamente la zona de Sant Llorenç. Quiero que mis primeras palabras sean para las familias de las víctimas mortales, 8 ya confirmadas en estos momentos, y de las familias de las personas que todavía están desaparecidas y que son evidentemente la primera preocupación y ocupación que tenemos en estos momentos. Los daños materiales también son altísimos y por tanto hay muchísimas familias que están absolutamente preocupadas. Abrimos página económica. ¿Por qué no suben los salarios? El Banco de España lo achaca a un conjunto de causas, pero sobre todo la precariedad laboral. Hablamos de todo ello con el catedrático de Economía en la Universidad San Pablo CEU, Javier Morillas. Le saludamos ya, señor Morillas. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué a estas alturas el salario no repunta? Bueno, hay varios factores. En primer lugar, tenemos todavía una alta tasa de paro. Hay más de 3,5 millones de trabajadores, según las oficinas de empleo y el paro registrado, un poquito también más según la EPA. Luego hay otro elemento importante, y es que hay muchos trabajadores que están subempleados, una categoría de trabajadores que a lo mejor están a tiempo parcial o con una jornada más reducida y desearían incrementar el número de horas de empleo. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que tenemos con nosotros a 2 millones de inmigrantes que han sido integrados en nuestro mercado laboral, que están afiliados a la Seguridad Social. Y por último, yo señalaría el propio temor que tienen las empresas a que vuelva a producirse una desaceleración más profunda. En desaceleración estamos, pero que sea más profunda, que nos conduzca a una nueva crisis, y todavía tenemos muy reciente la experiencia pasada, ¿no? Por tanto, yo creo que ese temor a contratar por parte de las empresas
empresas y sobre todo por todos los ruidos que vienen de parte del Gobierno, no transmite la confianza suficiente como para que en esta fase del ciclo económico en la que estamos la contratación y los salarios hubieran sido pues realmente mayores, ¿no? ¿Por qué ahora saltan las alarmas en el Banco Central cuando es un problema que lleva bastantes años? Yo creo que siempre hay que hacer por parte del Servicio de Estudios del Banco de España este tipo de trabajos, pues son necesarios para comparar con la evolución de los salarios en otros países, para medir también en relación con la productividad, también ver cómo eso incide en nuestra competitividad de cara a los sectores exportadores, que es muy importante, y luego, hombre, porque siempre la subida de salarios y unos salarios altos en un país pues anima el consumo y es un elemento dinamizador de la economía en todo caso, ¿no? ¿Perjudica la globalización y los cambios tecnológicos? Bueno, el Banco de España no hace referencia a esto, pero yo creo que sí debemos tener en cuenta que el hecho de que haya una importante factoría en el mundo, que es la de la República Popular China, con 1.450 millones de personas produciendo, muchos de ellos en unos niveles de economía de subsistencia y como gran fábrica, yo creo que ha transformado y ha trastocado la estructura mundial de salarios por vía indirecta. Esto sobre todo se observa mucho en el mercado internacional, en el mercado de bienes especialmente. ¿En qué medida influye la tasa de paro en los salarios? Hay una correlación. A mayor tasa de paro, pues hay más gente que presiona, que demanda un empleo y, por tanto, pues los salarios tienden a subir más lentamente o incluso a estancarse. Nuestra población activa, que está en torno a los 22 millones y pico de personas, pues se ha visto también durante estos años incrementada a pesar de la tasa demográfica, de la tasa de natalidad tan baja que tenemos, con personas que han venido de otros países, bueno, y eso hace que efectivamente los salarios pues no suban al ritmo a los que hubieran subido en otras circunstancias. Y ya por último, señor Morillas, ¿es posible subir el salario mínimo? Bueno, siempre es posible. Lo que pasa es que eso va a afectar a los niveles de paro. En estos momentos tenemos 14 pagas por 720 euros aproximadamente, son más de 800 euros al mes lo que reciben estas personas. ¿Qué ocurre? Que si hay empleos que están por debajo de esos 850 o 900 euros al mes, pues automáticamente son empleos que se pierden. Si realmente la productividad de la empresa o de la persona que le quiere contratar cree que no puede hacer frente a ese salario, pues es una expulsión del mercado de trabajo. Todos los salarios que están por debajo del salario mínimo, que las empresas podrían estar dispuestas a pagar, pero que no se atreven a pagar o que no quieren correr ese riesgo por las razones que sea, porque no ven un futuro en el mercado claro, etcétera, pues renuncian o simplemente esas personas quedan expulsadas del mercado de trabajo. Yo no recomendaría en situaciones como las que estamos subidas del salario mínimo. No es esa la experiencia de los países más prósperos. Recordemos que Alemania en la salida de la crisis reciente lo hizo sin necesidad de salario mínimo. Fue en el último año y medio cuando se estableció esta medida en Alemania, cuando ya la crisis estaba muy atrás, ¿no? Javier Morillas, muchas gracias por atender a las cámaras de este informativo y buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Otro ministro del Gobierno en la diana. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha confirmado este mismo miércoles que a finales de septiembre resolvió un expediente contra el actual ministro de Exteriores, contra Josep Borrell, por la venta en noviembre de 2015 de acciones de Abengoa de un familiar por un valor de 9.000 euros cuando era consejero de la compañía y también cuando conocía información no desvelada. Justo después de esta venta de acciones, a finales de noviembre de 2015, Abengoa solicitó el preconcurso de acreedores. La comisión consideró, al resolver ese expediente el pasado 27 de septiembre, que Borrell conocía por su cargo de consejero en la compañía información relevante que no había sido publicada. Borrell ya ha avanzado que está estudiando con sus abogados cómo recurrir la sanción. Bueno, discrepo de las consideraciones de la CNMV y estamos estudiando con mi abogado las posibilidades de efectuar los recursos que la ley pone a mi disposición. ¿Porque no asume la acusación? No asumo las conclusiones de la CNMV.
Crecen los desahucios de viviendas por impago de alquileres. En este segundo trimestre de este 2018 aumentan un 6,1%. Este hecho, según la estadística del Consejo General del Poder Judicial difundida esta misma semana. A tenor de este informe, el problema de los alquileres se basa en el que 6 de cada 10 lanzamientos se produjeron por impago del alquiler mensual de la vivienda, aunque eso sí, frente a las complicaciones para afrontar el alquiler de la vivienda reflejada en los desalojos, se ha producido una moderación de los desahucios derivados del impago de la cuota hipotecaria. Nos vamos ahora hasta Cataluña porque la fotografía que el Govern ha dejado tras la primera votación del curso parlamentario es más que rotunda. Ruptura en el separatismo. En el pleno de hoy, Quim Torra ha pedido recuperar la unidad independentista y lamenta las diferencias entre Esquerra y Junts per Cat. Desde que se reflejaron las desavenencias entre los dos grupos y que les ha hecho perder la mayoría en la Cámara. Sin embargo, Junts per Cat continúa desestabilizando al soberanismo en el Parlament. Prefiere perder estos votos que aceptar la fórmula de delegación que han asumido Oriol Junqueras y Raúl Romeva, un intento de preservar la mayoría parlamentaria que ayer se fue a pique. Quim Torra tiene prisa por sacar a los golpistas encarcelados de prisión. Así lo ha asegurado el presidente en ese pleno en el que Torra ha vuelto a insistir en un ultimátum a Pedro Sánchez. Le urge poner medidas encima de la mesa. Necessitem que el senyor Pedro Sánchez, abans de novembre, faci un gest, expliqui si hi ha un referèndum acordat sobre la taula. O vostès volen continuar amb aquesta condició? És que jo tinc pressa per treure els presos polítics de les presons. En los pasillos del Congreso, el ministro de Exteriores ha dicho que no es nada nuevo esta escisión. El independentismo se veía venir, dice. Además, se muestra esperanzado de que este no tenga consecuencias con los presupuestos generales del Estado. Parece que esta vez sí que se ha producido una ruptura ya manifestada en votos. Estaba, yo creo que cantada, ¿no? Ya la cosa ha llegado a unos niveles de encono que diríamos que son casi de naturaleza personal, difíciles. Para el PDeCAT, lo que están haciendo las dos formaciones es un absoluto show y espectáculo. Carles Campuzano ha reprochado tanto a Esquerra como a Junts per Cat que no sean capaces de ponerse de acuerdo. Espera que resuelvan muy pronto esta situación de conflicto. Yo creo que los ciudadanos que votaron a Junts per Catalunya y Esquerra Republicana no esperan ni desean que seamos incapaces de ponernos de acuerdo. Y yo tengo la confianza de que en las próximas horas Junts per Catalunya y Esquerra Republicana van a resolver esta situación. Creo que el espectáculo de ayer y de estos días no es bueno y decepciona a muchos ciudadanos catalanes. Una ruptura más que evidente que algunos niegan ver, como Joan Tardà, el diputado de Esquerra, que encaja esta quebradura dentro de una visión diferente de cómo encarar una determinada situación. No se trata de una ruptura, se trata de una visión distinta de cómo encarar una situación muy anómala que es la que sufre el Parlamento catalán y en concreto la mayoría independentista por parte del sistema político y judicial español que no asume una realidad. En la tribuna del hemiciclo catalán, Ciudadanos ha llamado a firmar un pacto entre las diferentes formaciones políticas para evitar la crispación en la sociedad catalana. Mientras tanto, en el PP les piden a las filas naranjas impulsar una moción de censura para conseguir desbancar a Quim Torra y al separatismo. Estamos ante una oportunidad histórica y yo creo que no podemos dejarla pasar. Señores de Ciudadanos, es momento de presentar una moción de censura al señor Torra. Ustedes pueden contar con el apoyo del Partido Popular y podremos ver, señor Sánchez, con quién está usted, si con los constitucionalistas o con los golpistas. Aquí no caben ni medias tintas ni equidistancias, porque hace falta un cambio urgente en Cataluña. Y hablando de cambios, ayer la señora Díaz les petaba que los andaluces no merecían la inestabilidad política de España. Y tenía razón. Lo que no decía es que tampoco merecen 1.000 millones de ayudas malversadas que acaban en mariscadas, en cocaína, en juergas y en prostitutas. Y ya sé que para alguna ministra esto de las prostitutas... ¡Silencio! ¡Silencio! Un gol por la escuadra o sencillamente es un éxito garantizado, pero esto es indecente. Eso decía Ciudadanos en Cataluña, y en Madrid reclaman volver al 155. Para el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, la intervención de la región con este artículo es algo más que necesario y responde a la única solución posible.
Y a nosotros lo que nos preocupa es qué hacemos los no independentistas, los que estamos por la unión y la igualdad de todos los españoles. Y por eso instamos al Gobierno a que haga algo, a que actúe, y la forma de actuar, la forma de quitar a Torra las herramientas que tiene para dar otro golpe de Estado es aplicando el 155. Por eso íbamos a interpelar al Gobierno y vamos a preguntar al Gobierno sobre Cataluña en la sesión de control. Creemos que es el tema más importante que tiene España encima de la mesa. Y en resumen, lo que vamos a pedir al Gobierno es eso, que actúe de una vez y que aplique el 155. Ahora Podemos ya no es partidario de las mociones de censura. El líder del partido, Pablo Iglesias, rechaza de pleno apoyar y preservar esta iniciativa contra Quim Torra. Apunta que es un instrumento que si Inés Arrimadas quiere usar de forma simbólica, porque no le dan los números, está en todo su derecho. Creo que no, creo que los ciudadanos catalanes votaron y hay que respetar la voluntad democrática de los ciudadanos catalanes. En cualquier caso, es un derecho, y si la señora Arrimadas quiere presentar una moción de censura para simbolizar algo, porque a veces las mociones de censura se presentan sin números, que lo haga. Gracias. Aquellos que quieren romper España son finalmente los que viven la ruptura de primera mano y en su propia casa. La cruda rivalidad entre la izquierda republicana y la derecha convergente siempre existió y ahora se evidencia con hechos. Es la crónica de una muerte anunciada. Editorial con Rafa Niño de Huesca. Parece justicia poética. El separatismo separado. El rupturismo roto. El bloque independentista ha estallado. Junts per Catalunya, que es el enésimo nombre que usan los neoconvergentes, y Esquerra Republicana se han equivocado de ruptura. Querían romper la unidad de España y han roto primero Cataluña y luego la unidad del propio bloque separatista. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la legislatura, que solo lleva 4 meses, está tocada de muerte. ¿Por qué ocurre esto? Porque los líderes de ambos bloques, el fugado Puigdemont y el encarcelado Junqueras, han hecho patentes sus diferencias en el Parlamento. Los primeros votaron en contra de aplicar la resolución judicial que suspendía a los políticos encarcelados y les obligaba a designar sustitutos temporales. Los segundos votaron a favor. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues porque hace visible la inviabilidad del procés. Es posible que la legislatura tocada de muerte continúe de cuerpo presente, sin enterrar, hasta que el Tribunal Supremo dicte sentencia sobre el golpe de Estado. Es posible que, como digo, sea la legislatura un cadáver insepulto. Pero la ruptura de la mayoría separatista es un hecho, y eso es una oportunidad para la oposición. Inés Arrimadas, es tu momento. Momento y oportunidad, Rafa, que veremos si aprovecha o no. Gracias. Y el Tribunal de Cuentas juzga a partir de este mismo miércoles al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y a otros 10 exconsejeros y miembros de su Govern por el quebranto a las arcas públicas que supuso la celebración de la consulta ilegal de autodeterminación del 9 de noviembre. El expresidente ha asegurado hoy ante el tribunal que no era consciente de estar cometiendo ninguna ilegalidad. También ha restado importancia a la compra de 7.000 ordenadores para cada uno de los puntos de votación, partida que supuso, atención, la friolera de 2,8 millones de euros. Ha afirmado que eran para la Consejería de Educación y que una vez comprados se podían usar puntualmente para cualquier otra cosa. También ha calificado de irrelevante el hecho de que la partida presupuestaria para adquirirlos estuviera incluida en el decreto anulado por el Tribunal Constitucional. Es que estamos satisfechos de nuestra declaración. Creemos que hemos podido aclarar muchas cosas en la línea de lo que siempre hemos pensado, que aquí no hay ni una sola responsabilidad contable ni económica. Recuerdo que además ya fuimos juzgados por la vía penal y que se nos pidió inicialmente un delito de malversación de fondos públicos y que el propio tribunal ya ni siquiera nos juzgó por eso. Es decir, muchos separatistas han acudido a las puertas de ese Tribunal de Cuentas para apoyar a Artur Mas y a los otros exconsejeros. Uno de ellos ha sido el presidente del PDeCAT, David Bonvehí, que ha calificado de injusto este proceso judicial por el 9 de noviembre. Dar apoyo a nuestro presidente Artur Mas, a nuestros consellers que en su día pues impulsaron el 9 de noviembre. Para nosotros el 9N fue el inicio del proceso independentista, fue el inicio y ha sido imprescindible el 9 de noviembre para llegar también a 1 de octubre y a la situación que estamos actualmente en Cataluña. Estamos muy agradecidos al trabajo que se hizo desde el Govern y estamos aquí hoy ante un juicio, un proceso que consideramos que es injusto.
Y abrimos nuestra habitual sección diaria de la lupa de Rafa Núñez Huesca. Rafa, buenas noches de nuevo. Buenas noches, Alba. Bueno, hoy el Papa ha hablado sobre el aborto. Si te parece, vamos a ver qué es lo que ha dicho y ahora hablamos. Per risolvere un problema, cosa pensate voi? È giusto? È giusto o no? È giusto affidare un sicario per risolvere un problema? Non si può, non è giusto fare fuori un essere umano, benché piccolo, per risolvere un problema. Bueno, esas serán las palabras del Papa. Rafa, ¿es justo? Es justo el aborto, es las palabras efectivamente del Papa Francisco hoy en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Antes de responderte, Alba, me gustaría hacer una pequeña reflexión con respecto a la presunta ideología del Papa Francisco. Saben ustedes que la izquierda lleva desde hace muchos años, prácticamente desde que se dio aquella fumata blanca que hizo al señor Bergoglio, Papa de Roma, situándole en la izquierda política. Se supone que era el Papa progresista, el Papa amigo de la izquierda. Bueno, pues con estas declaraciones entiendo que a partir de ahora esa relación idílica entre la izquierda y el Papa Francisco debe romperse, porque ha sido muy contundente, extraordinariamente contundente el Papa Francisco, advirtiendo a los católicos y también a los que no lo son, porque los seres humanos, independientemente de su fe religiosa, siguen siendo seres humanos, advirtiendo que desde luego no es en absoluto justo matar a un niño en el vientre de su madre. Y además ha puesto una metáfora muy visual, muy plástica, según la cual los médicos que se prestan a este tipo de tratamientos abortivos no serían otra cosa que sicarios a sueldo. No ha sido la única vez que el Papa Francisco se ha dedicado a hablar del aborto en unos términos tan contundentes, Alba, porque recuerdo que hace pocos meses también se refería al aborto como prácticas nazis. Esto ya ha salido y ha soliviantado a la prensa de izquierdas, que ya digo, tenía al Papa Francisco como un papa más próximo a la izquierda que a la derecha. Esto el Papa Francisco, pero ¿qué es lo que han dicho anteriores papas sobre este mismo asunto? Es un debate habitual en la Iglesia Católica porque es precisamente un debate moral. El Papa Francisco ha sido muy contundente contra el aborto, pero también lo fue su predecesor en la silla de Pedro. Benedicto XVI se refirió al aborto como una monstruosidad y además advirtió a las madres que tenían en la cabeza la idea de abortar que los niños no son una enfermedad, es decir, que uno no se puede sacudir a un niño de su vientre por entender que le viene mal o que es algo incómodo. Juan Pablo II también fue muy contundente, que fue el que precedió a Benedicto XVI en la silla de Pedro. Juan Pablo II, que por cierto estuvo también muy próximo a ser abortado. La madre de Karol Wojtyła fue recomendada, pues según los médicos polacos, que no tuviera ese hijo, que luego sería el Papa de Roma. Como digo, Karol Wojtyła, Juan Pablo II, fue también extraordinariamente contundente, diciendo que el aborto era, junto con el asesinato de niños, un crimen indecible, el crimen peor que puede cometer jamás un ser humano. Juan Pablo II. Las otras dos grandes religiones monoteístas, ¿qué es lo que han dicho sobre el tema del aborto? No es en absoluto monopolio del catolicismo o del cristianismo, Alba, la crítica dura contra el aborto, porque los musulmanes y también los judíos, que como dices son junto con el cristianismo, las tres grandes religiones monoteístas, son igual de duros y de contundentes contra el aborto. Hay una palabra que en Islam significa prohibido, un término prohibido, una suerte de tabú, que es haram. Esta palabra es la que utilizan los musulmanes para referirse a un aborto, algo que no está permitido y que Alá castigaría. También los judíos son de la misma opinión. No se puede eliminar a un niño que aún vive en el vientre de su madre. De manera que ni el cristianismo, ni el islam, ni el judaísmo, las tres grandes religiones monoteístas del mundo, conciben esto como un avance social y mucho menos como un derecho. Y en España, Rafa, ¿cómo está la situación? La situación política con respecto a la administración de este problema del aborto, ahora mismo en estos momentos, continúa con la
administración legal que implantó el Partido Popular, que en realidad fue con escasas diferencias, fue la que heredó de Zapatero. Recuerdan ustedes que Zapatero acabó con la ley de plazos de 1985 y estableció una serie de normas que ampliaban la posibilidad de abortar. Entre ellas, por ejemplo, que las niñas de 16 y 17 años pudieran abortar libremente, sin alegar ningún motivo y tampoco pidiendo permiso a los padres. La única modificación que hizo el Partido Popular de Mariano Rajoy fue que las niñas tuvieran que pedir permiso a los padres. Fuera de eso, dejó la legislación abortista de Zapatero intacta, tal cual, hasta el punto de que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que fue el principal impulsor de la ley que pretendía renovar la ley del aborto de Zapatero, fue castigado y se tuvo que marchar a su casa precisamente por no haber conseguido que su gobierno, que el gobierno de Mariano Rajoy, cambiara la ley. Pablo Casado anuncia que si el Partido Popular llega a las elecciones, combatirá esa ley de Zapatero y establecerá lo que él dice, una ley mucho más racional del aborto. Pues Rafa, muchísimas gracias por esta interesante sección. Hasta mañana. Hasta mañana. Éxito rotundo de Kake Minuesa en el Teatro Rialto. Ayer el periodista daba el gran salto al teatro con un monólogo organizado por esta misma casa, por Intereconomía. Show de derechas con mucha mano de izquierdas, monólogo humorístico y de crítica social que no dejaba a nadie indiferente. Se colgó el cartel de no hay entradas. El teatro estaba lleno, una muestra de cómo los asuntos tan graves que están sucediendo en España también se pueden tomar con mucho humor y sobre todo si es de la mano de Kake Minuesa. Y nos vamos ahora a esta página internacional porque sale a la luz la última imagen del columnista crítico que desapareció en Estambul el martes de la semana pasada. Lo van a ver ahora con chaqueta oscura entrando al consulado de Arabia Saudí. Recordemos que entró para recoger unos documentos que necesitaba para su boda. Desde entonces nadie le ha visto. Las autoridades saudíes han rechazado toda la responsabilidad en su desaparición, pero el gobierno turco ha afirmado que consta la entrada pero no la salida. No se le ha vuelto a ver ni siquiera en las más de 100 cámaras que se han registrado y que curiosamente algunas de esas grabaciones habrían desaparecido. Riad ha dado permiso a Turquía para que pueda registrar su sede diplomática. Es la última imagen que tenemos con vida del periodista. El huracán Michael, el primero de la temporada del Atlántico, ha subido a categoría 4. Vientos máximos sostenidos de hasta 210 kilómetros por hora en su avance por el Golfo de México. Decenas de miles de residentes de Florida se preparan ante las advertencias de la llegada de este huracán calificado de monstruoso y que, según los pronósticos, tocará tierra en algún punto del noroeste del estado este mismo miércoles. Las autoridades han pedido a vecinos y turistas de al menos 20 condados de Florida que evacúen 322 kilómetros de costa. Y aplastante victoria de Bolsonaro en Brasil, que pasa a segunda vuelta. El candidato del Partido Social Liberal se ha hecho con el respaldo del 46% de los votos. Pasa, por tanto, como decimos, a una segunda vuelta que se va a disputar el 28 de octubre. Su victoria ya la adelantaban varias encuestas y diferentes sondeos, pero no vaticinaban tan buenos resultados. Le faltaron apenas, además, 2 puntos para elegirse presidente en esta primera vuelta. Uno de los resultados también sorprendentes es que la expresidenta Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores pierde su escaño al quedar en cuarta posición con apenas un 15% de las papeletas. Y en Venezuela, la muerte del concejal opositor Fernando Albán ha llevado al gobierno a convocar al embajador venezolano para pedir una investigación. Albán fue detenido este último viernes acusado de participar en el intento de atentado contra Maduro el pasado mes de agosto. Oficialmente, el concejal se tiró desde un 10º piso de un edificio de los servicios secretos, pero su ámbito más cercano cree que ha sido asesinado. Y nosotros nos despedimos ya, pero les espero mañana aquí, como siempre, a las 8:30. Mientras tanto, Tiempos Modernos y El Gato al Agua. Buenas noches.